No, hoy tenemos en calle 11 a Carmen Mola. Me da mucho gusto visitarle en esta conversación, saludarles. Encantados de estar aquí en la FIL. Supongo que el público ya se ha preguntado qué estoy diciendo. Quien ya ha leído a Carmen Mola sabe que en realidad esto es una entrevista como a la Santísima Trinidad. La Santísima Trinidad laica. Laica. Hay que decirlo. O sea, son tres espíritus en uno. Tres espíritus en uno que se llama Carmen Mola. Te agradezco muchísimo, Agustín, Antonio, por estar aquí con nosotros. ¿Qué tal? Jorge. Encantado. Gracias. ¿Qué tal? Hola, estamos encantados. Pues soy yo quien les visito en su obra. Y además, sí me sorprende lo bien que se llevan. Con lo que en este planeta cuesta ser amigos durante largo tiempo, Fingimos ponerse mucho. de acuerdo en un personaje y ponerse de acuerdo en varias tramas. Es que un poco que me contaran cuál es el pegamento. Nosotros venimos del mundo de la tele, ¿no? Entonces el sistema de trabajo lo hemos importado de cómo trabajábamos como guionistas haciendo series, ¿no? Entonces es muy parecido, como hacíamos una serie a cómo escribimos una novela, el método, la técnica. Pero luego es verdad que hay una cuestión de equilibrio, que esto yo no sé por qué ha sucedido, porque lo normal es que nos hubiéramos matado en cualquiera de las novelas, que no hubiéramos terminado ni la primera, y no solo no nos hemos matado, sino que hemos hecho giras de promoción, nos llevábamos mejor que antes, o sea que hay algo ahí milagroso que hace que, bueno, que el equilibrio de egos de escritor, que no es fácil, se mantenga a raya. Entonces, si yo te pidiera un adjetivo para la personalidad de cada uno, ¿cuál sería? De cada uno de nosotros. Sí. Ostras, yo diría que Jorge, el adjetivo que lo define es que es divertido. Me río mucho con este hombre, me hace gracia. Y eso es muy importante porque en las reuniones hay que pasárselo bien. No solo hay que resolver la trama, que también, pero hay que pasárselo bien. Y con Jorge te lo pasas muy bien. Y de Agustín yo diría que es un tipo transgresor. Esto es en la vida igual no, pero en la literatura sí lo es. En las tramas le gusta... fuera, no lo confieses. No, aquí, si lo fuera en la vida también lo aplaudiría, pero me gusta cómo le funciona la cabeza a la hora de parir las tramas. ¿Necesitas un psicoanalista para hablar de la tuya? Sí, para hablar de la mía yo te paso a mi psicoanalista. No lo sé cuál es. No, yo no me voy a definir a mí mismo, eso no lo voy a hacer. Defínete de una vez en la vida. Ahora, Elena Blanco es la fuerza de esta historia. Y puede uno ponerse de acuerdo en la trama, dónde va a ocurrir, dónde está el pico de la trama, cómo se resuelve. Pero construir un personaje a tres sí me cuesta un poco de trabajo. Nosotros venimos, lo decimos siempre, lo decimos continuamente, del mundo de la televisión. O sea, nosotros nos hemos dedicado a hacer personajes, a hacer series siempre. Y entonces cuando empezamos a trabajar el personaje de Carmen Mola, en realidad lo que hicimos fue coger el típico personaje de detective americano. Cuando construyes el carácter, el personaje de Carmen o de Elena. De Elena. De Elena. Okay. O me preguntabas por Carmen. Es que dije, es que me llamó la atención. A Carmen es un personaje que también inventaron. Sí, pero el personaje de Carmen es un personaje que hemos trabajado muy mal. O sea, nunca le prestamos mucha atención porque al principio no nos preocupaba nada, nunca iba a dar la cara. Entonces pusimos una biografía de 2 líneas, profesora y vive en Madrid con su marido y sus hijos. Entonces, la clave era ponerse de acuerdo con Elena, que es el personaje principal. Pero la parte de Carmen tiene una historia también muy bonita, que es que nos empezaron a hacer entrevistas y nunca hablamos de Carmen. Y entonces nos empezaron a hacer entrevistas primero por mail, que contestaba el que estaba libre de los 3. Y como nunca habíamos hablado de Carmen, cada uno contestaba una cosa distinta. O sea, según uno tenía 2 hijos, según otro tenía 3, según uno le gustaba el rock, otro le gustaba la música tal y otro... Una era transgresora, la otra era divertida y el otro enamoradizo y romántico. Mira, ya, ese era el carácter. Ya, ahora sí, por fin, qué bueno. Y entonces hubo un día que dijimos, oye, la gente va a pensar que Carmen Mola está loca, porque contesta unas cosas completamente absurdas. Y entonces decidimos que íbamos a hacer una reunión para definir a Carmen Mola. Muy bien. Y en esa reunión decidimos que era mucho más divertido no definirla y seguir contestando cada uno lo que le diera la gana y hacer. Y entonces, bueno, y con respecto a Elena Blanco, pues cogimos el personaje del detective americano de los años 50,
que era bebedor de whisky, apostaba en los caballos, su vida era un O sea, desastre. Dashiell Hammett mezclado con Sí. Chandler, con una pimienta. Exacto. Y lo trasladamos a mujer. Y entonces, donde bebía whisky, pusimos grapa. Donde apostaba en los caballos, le pusimos cantando en un karaoke. Y así sucesivamente. Y después poníamos que tenía sexo con desconocidos en un aparcamiento de Madrid. Pero eso era aspiracional nuestro. Ahí te tocaba a ti resolver. Ahí entraba Antonio. Ahí entraba yo. Ahora, la primera conversación. Cuéntame cómo fue. La primera vez que dijeron, ahora no vamos a hacer una serie, ahora vamos a hacer un libro. Que se volvió serie, por cierto, también trilogía primero y luego siguieron. Claro, es complicado porque nosotros esa primera reunión era un juego, quedamos un día, oye, a ver qué sale de aquí. Luego no, ¿Qué bebieron en esa reunión? Bueno, bebemos Grapa mucho, no, en seguro que general. no. Bebemos demasiado, pero no teníamos en la cabeza hasta dónde iba a llevar. Pero ya a alguien se le tuvo que haber ocurrido, y si los echamos Bueno, se le ocurrió a a Jorge. tres más. A ti sí te ocurrió. Jorge fue el que planteó de repente, estábamos escribiendo los tres una serie y fue el que planteó de repente, y esto que estamos haciendo en la serie, ¿no? Que es pues esto, la creación colectiva de una temporada de una serie, ¿qué pasaría si nos lo llevamos a la literatura? ¿Podemos escribir una novela así? Y tuvimos esa primera reunión que yo no recuerdo exactamente si ahí ya apareció Elena Blanco, si teníamos los gusanos que aparecen en la primera novela, en fin, había como algunos elementos. Pero no sé exactamente qué salió de aquella primera reunión. Sí recuerdo que nos lo pasamos muy bien, que nos reímos mucho, que disfrutamos y dijimos, oye, pues vamos a seguir. A ver, la mayoría de los escritores queremos pasar del libro a la serie. ¿Por qué pasar de la serie al libro? Bueno, en el mundo del guión es bastante común, porque el guionista suele estar un poco harto de que le cambien el guión. Es un perfil como de escritor muy baqueteado, ¿no? Te tiran el guión entero, o cuando ya te lo aprueban pasa por muchos filtros, por el productor ejecutivo, por el ejecutivo de la cadena, por el director del El capítulo. logaritmo no funcionó. Y al final no reconoces lo que escribiste, está muy lejos lo que ves en la tele de lo que tú escribiste. Tienes mucho mayor control en el libro. Claro, entonces en el libro vas al libro para ser el dios de lo que haces, el dueño absoluto de lo que escribes. Ahí el salto es muy pequeño entre lo que tú propones, lo que tú escribes y lo que termina en el libro. Hay algunos cambios que te pide la editorial, pero nada, una tontería comparados con los cambios que te piden en el mundo de la tele. Entonces es un viaje bastante habitual. Ahora, esta es la ficción de la ficción. Es una, digamos, una metaficción. Y mantuvieron engañado al público un rato. O sea, se guardaron el secreto A ver, de ahí su Trinidad un rato. al principio nosotros se lo contábamos a todo el mundo. Cuando Carmen Mola todavía no se llamaba Carmen Mola. O sea, nos decían, ¿qué estáis haciendo? Y yo decía, pues estoy escribiendo una novela con 2 compañeros. Cuando ya decidimos publicarla, fue cuando dijimos, oye, deberíamos mantener en secreto quién es La Carmen. verdadera identidad de Claro, Carmen. la verdadera identidad. Y entonces, pero nosotros lo habíamos contado ya. Y cuando ya salió la novela y empezó aquel run run y salía en los periódicos, Carmen Mola, la nueva voz de la literatura, de la novela La negra. Elena Ferrante española. Sí, a ver, la si Elena- es un gran... La Elena Ferrante española. Y los amigos nos decían, oye, ¿tú qué estás metido en esto de las novelas? ¿Tú sabes quién eres Carmen Mola? Y tú pensabas, pero si te lo conté. O sea, no me escuchas nada. Está buenísima esta conversación. Me tengo que ir a un corte y regresamos de inmediato para hablar por qué mola. Estamos hablando con Carmen Mola y sus espíritus, Sus espíritus quienes en la la tierra. inventaron, la crearon. Pero me tiene muy intrigado el nivel de, ¿cómo llamarlo? Secrecía. Porque, o sea, a mí si me va bien tengo ganas de contárselo a media humanidad. Quiero presumir. Esta ¿no? fue la razón de que nos presentáramos al planeta, para poder presumir, porque ya no podíamos más. A ver, con el cuéntame, secreto. a ver, originalmente están en Editorial Alfaguara, ahí salen las primeros. Y en un momento va a decir, vamos al planeta. Ya sabías que si iban al premio Planeta iban a tener que dar la cara. Sí, sí, sí. Y ahí sí ya no podían seguir Fue ocultos. un poco chulería por nuestra parte lo de presentarnos al premio Planeta. Con Desarrolla la intención- palabra chulería en un castellano más amplio para Más que amplio, el auditorio lo para que entienda. se entienda. Presuntuosidad. Presuntuosidad. Arrogancia. Y claro, hay una diferencia entre arrogancia y Había como un punto, nosotros en ese momento llevábamos 3 novelas y teníamos la ¿Y sensación... habían vendido cuántos ejemplares en ese momento? No sé, muchos. Muchos, les había ido muy bien. Sí, habían ido súper bien las 3 novelas.
novelas y teníamos la sensación de que nos iban a pillar en cualquier momento, de que nos perseguían, que teníamos los teléfonos pinchados, ese tipo de cosas. En cualquier momento va a aparecer. Iban a contratar a Elena para averiguar quiénes eran ustedes. No confiamos nada en Antonio y en su capacidad de mantener un secreto porque no... O sea, se podía enamorar y contarle a alguien. Claro, ya entendí todo. Cada semana, pues, desconfía de los enamoradizos. ¿Te das cuenta de lo que está haciendo? Iba creando ese desastre. Y entonces dijimos, antes de que nos descubran, vamos a dar la cara a nosotros. Y eso se sumaba que tú llegabas a una librería y yo iba con mi hija, que estaba todo lleno de libritos de Carmen Mola, y mi hija me decía, pero que no le puedo decir a nadie que eres tú. Entonces era como, me ganas ya de... Es como tener a Superman de papá, ¿verdad? Sí. Bueno, un poco más lamentable. Algún personaje, un héroe menos. Un héroe ahí como ya caduco, el de Carmen Mola. Y ahí fuimos que nos presentamos al Planeta sabiendo que si lo ganábamos había que dar la cara. Y lo ganaron. Sí, y lo ganamos. A veces las cosas, lo que sueñas se puede hacer realidad, hay que tener cuidado. Lo ganamos y nos cambió la vida. Pasamos del anonimato, que, bueno, pues era cómodo, también. No acabábamos un libro y nos poníamos con el siguiente, no teníamos que hacer viajes, ni prensa, ni nada, ¿no? Entonces era más o menos cómodo. Para mantenerte en el escritorio, que es el territorio natural del escritor, el escritorio. Y cambió la vida. De pronto, grandes viajes de promoción, entrevistas constantes, encuentros con lectores, visibilidad... el orgullo de nuestras madres y de nuestros amigos, todo eso que estamos sabiendo disfrutar también del éxito. Porque, y ahí empiezan las críticas también, porque estamos en una época, si esto hubiera ocurrido hace 15 años, hace 10 años, esta discusión no la habríamos tenido, pero es hombres haciéndose pasar o tomando o expropiando el papel de las mujeres, y ustedes han entrado en una discusión muy larga sobre esto. ¿Me puedes compartir cómo vivieron este otro lado de la crítica? A ver, nosotros nunca nos metimos en aquello porque nos parecía que era una polémica de Twitter. Cuando sale algo en Twitter y la gente dice está ardiendo Twitter, en realidad son 50 o 60. El resto del mundo no está con esas cosas. Entonces nunca le prestamos mucha atención, pero lo respetamos. O sea, dijimos, si hay gente que se haya sentido ofendida, pedimos perdón, porque nunca fue nuestra intención ocupar ningún espacio ni nada por el estilo. Y después parece que fue mucho, pero en realidad duró 1 o 2 semanas. A las 2 semanas... ya se había cansado la gente, ya había otro tema, ¿no? Sí que es verdad que la primera semana, sobre todo, fue muy virulento. ¿Viste algún lector decepcionado que ya no haya comprado la siguiente novela? Seguro que sí, pero hay otros muchos que entraron porque se enteraron y les pareció muy divertido todo esto de Carmen Mola, 3 guionistas que se hacen pasar. El día del premio Planeta además fue apasionante porque parecía el premio que lo daban con muñecas rusas, con matrioscas de aquellas, porque abrían un sobre y decía el ganador es Sergio López, que era nuestro seudónimo en el Planeta. Después abrían otro sobre y decían, y Sergio López es Carmen Mola. Y todo el mundo era como... por fin, Carmen, la vamos a conocer. Una angustia, ¿no? Y abrían otro sobre y Carmen Mola son estos 3 escritores, no sé qué. Entonces, aquello fue muy llamativo, llamó mucho la atención de la gente empezó a leernos mucho más. Y, bueno, la polémica, nosotros tenemos como gran mérito haber salido en la primera página del New York Times, y eso ya no nos lo quita nadie. Eso permite ser chulo y ya, ¿no? Sí, esa es la definición de chulería, Jorge, para que se entienda. Hay una historia que no sé si ustedes conocen que me divierte mucho, y es decir que Bernal Díaz del Castillo, que escribió justamente La Crónica de la Conquista, no era más que un seudónimo de Hernán Cortés. No había manera de probar si esta historia de Duverger es cierta o no, pero es divertidísima. Imaginar que alguien que quería decir algo importante, pero no lo podía decir desde su posición como conquistador, peleador en ese momento con la corona, necesitaba un seudónimo y se inventó a Bernal Díaz del Castillo para que lo dijera. Y dado que no hay pistas de que Bernal Díaz del Castillo haya existido, sigue siendo una trama muy sabrosa. Y yo la verdad es que me enteré de lo de ustedes, me pareció algo así. Como hay cosas que solamente puedes decir si vas a una fiesta y estás cubierto con una máscara. No somos Hernán Cortés, vamos a dejarlo claro. Pero no, ustedes serían Bernal Díaz del Castillo. Sí. No, yo creo que hay una cosa, o sea, las librerías, y me parece chulo, el seudónimo es un juego posmoderno de la literatura, y la librería en realidad está llena de seudónimos, ¿no? Y hay a veces es complicado para los escritores. Tú escribes una cosa concreta, ¿no? Y el lector espera eso, y salir de ese género, irte a otra cosa, hacer algo distinto, cuesta mucho trabajo porque pierdes a los lectores. Stephen King lo hacía. O sea, Stephen King, siendo Stephen King, en un momento dado decidió sacar novelas con seudónimo.
Y nadie sabía que era él, porque estaba escribiendo de repente otro tipo de novela que no era lo que... Y la marca lo atrapaba. Claro, y la marca ya no era una novela de Stephen King, era una novela distinta, era ciencia ficción de repente. Entonces decidió salir con otro nombre, ¿no? Y yo creo que este juego es lo que nosotros hicimos en el fondo con Carmen Mola. Lo que nosotros planteábamos era, olvídate del autor y céntrate en el libro. Porque era Carmen Mola y en la solapa ponía esto es un seudónimo, ¿eh? No estábamos mintiendo en eso. Esto es un seudónimo y luego una frase extra. Y entonces lo que nosotros hacíamos es, olvídate del autor, el autor no te va a dar una entrevista, no hay una presentación, no hay seguidores detrás de Carmen Mola que compren la novela porque la siguen en Twitter o en Instagram o donde sea, sino que lo único que importa es la novela. Y eso fue lo que sucedió. Hacemos muchas veces una lectura muy a posteriori de Carmen Mola, de fue una ventaja ir con seudónimo. En realidad es todo lo contrario, fue una desventaja. Porque la editorial era problema. Una autora novel que no podía promocionarle el libro. Ahora, ustedes tienen textos literarios por separado. A ver, cuénteme un poco cómo cohabita esa... Bueno, la palabra esquizofrenia no es exacta, pero en fin, esta doble, triple personalidad que puede ocurrir. Tenemos, sí, carreras individuales literarias que estaban aparcadas, relegadas por la tiranía de Carmen Mola, que no nos dejaba publicar más cosas, no teníamos tiempo. Pero ahora te diré que este año nos hemos dado el gustazo de escribir una novela individual cada uno de nosotros, que a veces nos preguntan, ¿pero por qué? Si ya con Carmen Mola, pues ya podéis comer, os da de comer, el vino ¿no? a la mesa. Y contestamos a veces que es que echamos de menos el sentimiento de fracaso que teníamos antes con nuestros libros, que tenían algo de visibilidad, pero no se los leía. Más allá de mi madre y unas cuantas amigas y amigos, no se los leía mucho más. Pues este año hemos escrito una novela individual cada uno, nos hemos dado ese gustazo. Ha sido un poco raro de yo escribir y no poder contar con el consejo de mis compañeros. Me ha parecido hasta... ¿No se leen el uno al otro? ¿No se editan? No. Contaminarse. No, para no contaminarse, porque, oye, también está bien enfrentarse a lo que es escribir solo, que es lo que hacen casi todos los escritores del mundo, y de pronto te empieza a parecer como una locura. Estoy escribiendo una novela solo. Y estas novelas van a salir el año que viene, en el año 25. El 25, para estar al pendiente. Pues cierro con una última comentario. Me habían asegurado que me iba a reír en esta entrevista. A todos los entrevistadores les pasa lo mismo. Sí. Sí, porque somos como tenemos una rutina de comedia, somos stand-up comedy. Y entonces, bueno, nosotros queremos que la gente se lo pase bien con los libros, con nosotros y con todo. Entonces, aquí venimos a esto. Si en alguna fiesta, en alguna farra les hace falta un D'Artagnan, por favor inviten. Gracias a los tres. Muchas gracias. Magnífica.